Premi Manises Innova de Plata a Forn Pastissería El Ensanche SL. Mi nombre es Julián Camacho Sánchez, soy gerente del horno Pastelería El Ensanche SL de Manises. El motivo de estar aquí es que se ha producido un cambio generacional en el horno, pasando de mis padres a mí, y aprovechando la coyuntura del cambio generacional, lo que hemos hecho es dar un salto cualitativo y exponencial, ya que pasamos de tener a 5 trabajadores a tener 17 trabajadores. Nuestro mercado es muy amplio, sin abandonar nuestro punto de venta tradicional. Nos hemos especializado en grandes colectividades, ya sea Ferrovial, que sirve los Aves, Euromed, Eures Infra Service, Colevisa, Ser Unión, Residencia Manises y Hospital Quirón Manises. Y en breve ampliaremos nuestro negocio posiblemente a hospitales. De igual modo también disponemos de una cafetería-panadería aquí en Manises, en el barrio Socusa. Para realizar este salto cualitativo y exponencial, debido a mi experiencia laboral en el sector de automóvil, lo que hice fue aplicar la 5S de Toyota en mi horno. Como bien se sabe, el sector de la automoción es líder o puntero de toda la industria nacional. Por lo tanto, dije, vamos a ver, si yo tengo estos conocimientos, voy a intentarlo aplicar aquí y a ver cómo funciona. La verdad que ha sido un trabajo arduo, han sido 7 años, pero la verdad que los frutos se están empezando a ver ahora. Lo más importante, sobre todo, 5 puntos. Seguridad. La seguridad de los trabajadores es una de las premisas básicas. Contratamos servicio de UNIMAT, todo ordenado, todo limpio, revisiones, muy importante. A continuación, el segundo punto de la orden y la limpieza. Todo en su sitio. Para ello aplicamos distintos sistemas, por ejemplo el sistema Kanban o el sistema FIFO. De igual modo también aplicamos el sistema Lean Manufacturing, que es o Visual Factory como se denomina en Ford. Que todo esté en su sitio y todo el mundo sepa lo que tenga que hacer, sin que haya ningún responsable. Todo está escrito y todo el mundo sabe hacerlo. Aunque se incorpore un trabajador nuevo, tiene las pautas a seguir y cómo debe hacerlas. Para realizar este salto cualitativo me he apoyado en los préstamos ICO que el Estado español nos aporta, y aparte en financiación privada. Conjuntando las dos financiaciones hemos podido dar este salto. La plantilla, claro, debido a este crecimiento nos hemos visto en la obligación de contratar mucha más gente. De hecho, ahora mismo al día 2 de octubre seremos 17 en plantilla. Lo importante, tenemos 4 o 5 mujeres y estamos equiparando el género. Cabe destacar que una de las premisas más importantes que hemos tenido en cuenta es no abandonar nuestro sello de calidad. Nuestro sello de calidad es tener un producto artesano y un servicio fiable. Por ello la gente confía mucho en nosotros. De igual modo, por ejemplo, el servicio de catering, todas las asociaciones pueden acudir a nuestro servicio de catering o toda la gente. No hacemos distinción, no hacemos un catering con menos calidad para un cliente que para una institución. De hecho, nos gusta colaborar bastante con todas las instituciones de Manises o asociaciones, ya sean Fallas, Compasas Moras, Casa de Cultura, Radio Manises, clubes de fútbol, etcétera. De hecho, tenemos una partida importante para publicidad, lo que es a nivel local, tanto sean llibres, pancartas, etcétera, ya que nos gusta reinvertir en nuestro municipio lo que nuestro municipio nos ha dado a nosotros. El hecho de que el excelentísimo Ayuntamiento de Manises me ha dado este premio significa mucho para mí como para mi familia, ya que somos maniseros de pura cepa, si se puede decir así, y nos enorgullece el hecho de que se nos haya reconocido este trabajo en nuestro municipio, más bien en nuestra ciudad.